El celular que encontré. La curiosidad no solo mató al gato, mató al hombre, a la mujer, al estudiante y a su futuro también. Siempre me consideré una persona en exceso curiosa y sin mucho autocontrol. Esa clase de persona que no tenía problema en escuchar las conversaciones ajenas, o inclusive mirar hacia las ventanas de otras casas, intrigado por saber qué tanto podría estar ocurriendo allí dentro. ¿Y qué tenía de malo ser tan entrometido? Me preguntaba, sin saber que la respuesta pronto me la azotarían en la cara. El inicio de la historia más repulsiva y aterradora que conocí y en la cual me vi involucrado casi por gusto, surgió en una mañana en la cual tomaba mi camino por las líneas del metro, que ya me sabía hasta con los ojos cerrados. Enfrente del asiento en el cual apenas duras logré conseguir, alcancé a ver un hombre actuando extraño. Iba hablando solo y haciendo demasiados gestos cada tanto. Encontrarse con personas así no resultaba tan extraño. Sin embargo, no teniendo nada más interesante por observar en el vagón, lo estuve observando durante un buen rato. Al grado en que incluso llegué a familiarizarme con aquellos gestos extraños que hacían sin parar. Sobre las rodillas, llevaba cargando un bulto de ropa que no parecía estar sucia, pues, pensé que tal vez la fue a recoger de la tintorería. Pero, cuando llegábamos a la penúltima parada, este se levantó con su bulto de ropa y se hizo camino para poder bajar. En el segundo preciso en que este se levantó de su asiento, alcancé a ver cómo su celular se le salía de la bolsa trasera del pantalón, hasta que este se quedó allí. Pensé en avisarle antes de que se bajara, y pude haberle avisado a tiempo, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? No lo sé. Supongo que predominó mi maldad, y preferí fingir que no me daba cuenta, para después sacar provecho de su desgracia. Cuando éste se bajó, me aseguré de que se quedara lo bastante atrás, para entonces tomar ese celular y meterme en toda la información que, con él cargaba. Sabía que era moralmente un acto despreciable, y creo que eso hacía que me interesara aún más el hacerlo. Llegando a la última estación, tomé el celular de aquel asiento y rápidamente lo escondí entre mi ropa, para después bajar del tren tratando de actuar normal. Recuerdo que debía de llegar a la escuela y, sin embargo, decidí quedarme unos momentos en esa parada para averiguar si el hombre volvía a aparecer. Pero, entre tanta gente no lo volví a ver, así que continué con mi camino sin sacar aquel teléfono, en caso de que su dueño se encontrara cerca. Una vez que llegué a la universidad y mi salón correspondiente, me pareció que ya estaba en un lugar seguro, como empezar a examinar lo que traía el celular que encontré. Lo primero que descubrí fue que ni siquiera contaba con una contraseña para ingresar, por lo cual resultó tarea bastante sencilla el acceder. En el fondo de pantalla había una mujer de rasgos bonitos, a la cual se le notaba un tanto triste. Como todo lo que haría cualquier perfecto morboso, me apresuré a entrar a los mensajes de WhatsApp para revisar las conversaciones. Había algo emocionante en saber que me hallaba leyendo mensajes que no iban dirigidos hacia mí. Y mientras más fui leyendo, me di cuenta de que aquel extraño hombre estaba pasando por una situación dolorosa. Pues, desde el 29 de febrero, la mayoría de los mensajes eran de condolencias y apoyo. Todos hablaban de Camila y su fallecimiento. Solo hasta que comprendí esto, tuve remordimientos por lo hecho. No conforme con enfrentar el duelo de una esposa difunta, ahora debía de preocuparse por conseguirse un nuevo celular y en gran parte era por mi culpa. Como las clases no comenzaban aún, saqué mis audífonos y se los puse al celular para escuchar un poco de lo que a aquel hombre le gustaba. En su biblioteca musical encontré mucha música clásica, lo cual me dio la impresión de que probablemente se trataba de alguien lo bastante propio y culto. Y mientras que escuchaba las melodías que tenía en su reproductor de música, reflexioné sobre aquello que hice. No cabía duda de que se trató de algo lo bastante negativo y despreciable. No obstante, todavía tenía la oportunidad de darle otro giro a las circunstancias. Después de todo,
el poder de ello quedaba en mis manos. Podía mandar mensaje a algún contacto del dueño del celular para poder avisarles y hacer que éste llegara de nuevo a sus manos. Luego de considerarlo por un par de minutos, decidí que eso era lo que haría. Buscaría la forma de devolverle lo que era suyo y, de paso, trabajaría en quitarme mis pésimas costumbres y sensaciones de curiosidad descontrolada. Y justo cuando me hallaba pensando en qué palabras utilizar para avisarle a sus conocidos sobre el celular perdido, en el reproductor de música comenzó una pista llena de ruidos espantosos. Aquello sonó tan horrible que de golpe me hizo brincar y quererme quitar los audífonos. Una vez que pude bajarles de volumen, me los puse de nuevo, para saber si me podía hacer una idea del motivo a tanto escándalo. En aquel audio se escuchaban a muchas personas llorando. Era un sonido sucio, como si hubiese sido tomado desde el interior de una prenda o una bolsa quizás. Y tomando en cuenta el fallecimiento de aquella mujer, de nombre Camila, me imaginé que tal audio desagradable fue grabado en medio de su entierro. No pude comprender por qué razón a alguien le gustaría grabar y después conservar algo como ello, mas pensé que fue suficiente de mi intromisión. Y antes de poder avisarle a sus contactos como tenía en mente, empezó mi primera clase, por lo cual tuve que dejar de lado cualquier tema en torno al celular de aquel extraño. Poco más tarde, durante el horario de clases, el celular del desconocido comenzó a sonar con un tono demasiado alto. Lo primero que pensé hacer fue colgar, pero temí que aquello fuera demasiado obvio, por lo que opté por dejarlo sonar. Cuando pensé que no volverían a llamar, el tono hizo escándalo en el salón por segunda ocasión, cosa que hizo enojar a mi profesora. Por lo que, molesta con la interrupción, me dio la orden de que saliera para contestar, así que tuve que abandonar el salón por unos momentos. El número que marcaba no se hallaba registrado. Aunque dudé de responder, pensé que era la mejor oportunidad que tenía para avisar sobre el celular extraviado. «Buenas tardes», contesté. Antes de que pudiera pronunciar una palabra más, fui interrumpido por la voz de otro hombre, el cual con un tono molesto me dijo: «Escucha, infeliz, voy a hacer que lo pagues con tus propios huesos». Después de aquella repentina amenaza, me colgó. Aún recuerdo que el miedo que sentí incluso me provocó náuseas y no quise moverme. Al regresar a la clase, no me sentí capaz de poner atención. Veía los labios de la maestra moverse, pero no comprendía nada. Solo me preguntaba, ¿en verdad estaba corriendo peligro? Al llegar mi descanso, en lugar de dejar en paz el tema del celular, me causó mayor intriga el investigar con qué clase de persona era que me estaba enfrentando. Entrando a la galería, las fotos y videos tomados recientemente contaban con una apariencia incómoda, vistos apenas en la miniatura. La última fotografía tomada tenía la fecha del día presente, 2 de febrero. En ella se veía a un hombre sonriendo en una selfie, de lado al cuerpo de una mujer con apariencia aterradora. Después de comparar a la mujer ese mal aspecto con aquella que se mostraba en el fondo de pantalla, descubrí que se trataba de la misma, pero ¿acaso era eso posible? Si se trataba de Camila, la esposa difunta del dueño del celular, eso significaba que aún no se había despedido de sus restos, pensé, con una enorme confusión. Hurgando en el contenido de los días anteriores, encontré más fotografías del cuerpo gris y tieso de aquella mujer, en compañía de aquel mismo hombre con el que me crucé en el metro. Y continuando con la examinación de contenido, de adelante hacia atrás, di con un video que duraba más de 40 minutos. Desde que lo abrí, todo en la escena era oscuro. Lo único que lograba hacer que algo se distinguiera era el iluminar de una lámpara. Parecía que el señor salió a caminar por la noche, adentrándose a caminos que al menos yo no recordaba haber visto antes. Cerca del minuto 12, el escenario que ahora se mostraba era un camino repleto de lápidas. Por lo que, concluí entonces que se trataba de un cementerio.
A pesar de que no quise adelantarme a lo que sucedería, comencé a sospechar lo peor en base a las fotografías más recientes. Tras otros cuantos minutos de lápidas, tierra y obscuridad, en el video aparecía la tumba de Camila Tinajero. Una parte en mí me pedía a gritos que no continuara viendo aquello, mientras que, la otra, no podía parar de verla hasta que disiparan mis dudas. De pronto, en la pantalla del celular apareció algo mucho peor de ver que una escena de cualquier película de terror que hubiese visto antes. Luego de colocar la cámara de su celular en un punto estratégico, el hombre dijo que estaba por rescatar a su esposa de aquel ataúd que aún no le correspondía. Completamente solo y con una pala en mano, el hombre profanó la tumba de su difunta mujer hasta que consiguió dar con su cadáver. El sujeto actuó como un enfermo mental. Pues, recién tuvo al cuerpo entre sus brazos, habló con el cadáver, como si en verdad recibiera una respuesta por parte de ella. Él le decía que por fin estaba a salvo, que ya había conseguido rescatarla, y por último, le prometió que la volvería a llevar a casa con él, para esta vez tratarla como se lo merecía. Y en el resto del video, se grabó a él mismo haciendo el camino de regreso a la casa. El trastornado estuvo caminando por las calles con el cuerpo secuestrado de su esposa, sin que nadie se diera cuenta. Con ella en brazos cruzó calles y carreteras hasta llegar con ella a casa. El espantoso video del rapto de un cuerpo terminaba allí. Volviendo a revisar los videos tomados durante los últimos días, encontré uno en los cuales el sujeto se sentaba a darle de comer en la boca, mientras le continuaba hablando, como si de una conversación fluida y cotidiana se tratara. Finalmente, di con un video en el cual Camila se veía más podrida que en cualquiera de los anteriores, y aún así, su esposo hacía un intento por cargarla y tratar de bailar con esta. Por lo que, ver esto último me resultó de lo más asqueroso, ya que, para esas alturas, la descomposición en ese cuerpo era visible incluso a través de esos videos caseros. Parecía que expulsaba fluidos por los orificios y la expresión en su rostro no dejaba de tener los ojos cerrados y la boca un tanto torcida. Por fortuna para mi curiosidad, ese pequeño descanso tuvo que llegar a su fin, por lo que me vi obligado a dejar de revisar el pasado de ese señor, de lo contrario, nada me habría convencido de detenerme. Al final de las clases a las cuales poca atención les presté, tenía que dirigirme de vuelta a casa. Debido a todo lo que vi, quedé estremecido. Cada vez que nos deteníamos por otra estación, miraba ansioso por cada rincón, temeroso de volverme a encontrar a aquel hombre y que éste lograra reconocerme de alguna u otra manera. Estando en casa, me sentía por completo diferente a cuando recién había salido. Pues, ahora conocía una historia que no debía de conocer, una realidad que sucedía en tiempo real y en alguna parte no tan lejana. Esa tarde ni siquiera tuve hambre, por lo que me salté la comida para irme a encerrar a mi cuarto. Ahora sentía que, mientras más conocía de aquella historia, más me condenaba a generar nuevos traumas. Sin embargo, la misma espina por querer conocer toda la historia a fondo se siguió clavando en mis decisiones. Ya sabía que el celular le pertenecía a un hombre trastornado, que convivía con el cadáver de su esposa en casa. Pero, aún me hacía falta saber en qué forma fue que ésta falleció. Después de continuar revisando fotografías más antiguas en conjunto a los chats y los historiales de búsqueda, tuve conocimiento de lo que ocurrió antes. ¿Y por qué aquel hombre se volvió un completo trastornado? Por lo que encontré, supe que Camila padecía problemas de presión arterial alta y el nombre de su esposo era Horacio. Horacio, acostumbrado a hacerla pasar por corajes y constantes situaciones de estrés, ocasionó que, durante una fuerte discusión, ésta se desvaneciera luego de quejarse de un dolor de pecho. Una vez que llegaron al hospital, tanto él como el resto de la familia de la chica, recibieron la noticia de que ésta había sufrido un serio derrame cerebral. Según los registros que quedaron en los chats de Horacio, Camila estuvo en coma durante casi un mes, hasta que perdió la batalla.
Pasado su entierro, en el historial de búsquedas, Horacio estuvo leyendo acerca de gente que tuvo la desgracia de ser enterrada viva. Supuse que, tanto la frustración por ocasionarle aquel episodio, así como su negación a dejarla partir, fueron los dos principales culpables de su instantáneo descenso a la locura. Y antes de acostarme a dormir, descubrí que en un chat personal Horacio platicaba consigo mismo, contando los planes que tenía pensados por hacer en compañía de Camila. Al día siguiente, pensé en más de una ocasión en pedirme un taxi, para así no tener que subirme al metro y correr el peligro de encontrármelo de nuevo. Por otra parte, a pesar de las circunstancias, tenía que ser consciente de mis posibilidades económicas antes que vaciarme los bolsillos por temor a cruzarme con Horacio. Pero finalmente, tuve que armarme de valor y hacer mi ruta de cada día. Y siendo duro conmigo, me decía una y otra vez que, si tuve el valor suficiente para robarle a alguien su celular, entonces podía ser capaz de dar la cara. No sé si se debía a los altos niveles de terror que experimenté en el día anterior, o si se trataba de un fenómeno real, pero algo en mí me empezó a avisar que estaba siendo perseguido por algo. Y con todo el estrés que traía encima, me pareció haber visto cerca al cuerpo de Camila en más de 3 ocasiones. Esta aparecía como una clase de parpadeo, el cual podía percibir de reojo, pero no de frente. A pesar de que sonaba fantasioso pensar que me perseguía el fantasma de la mujer que recién había conocido entre fotografías y videos, así era como yo lo sentía. Durante toda la tarde, continué sintiendo que estaba cerca. Aparecía y desaparecía en cuestión de segundos, con esa horrenda y desagradable apariencia. En el momento en que se hizo más visible, yo estaba sentado en uno de los asientos del metro. Miraba desde mi lugar aquel fondo oscuro que solo se puede apreciar estando en lo subterráneo, hasta que me pareció ver la forma de Camila reflejándose en la ventana, como si ésta se hubiese sentado a mi lado. En medio del sobresalto, me terminé levantando súbitamente de mi lugar, ocasionando que todas las personas de alrededor me miraran confundidas. Las acciones que ahora comenzaba a tener ya ni siquiera las comprendía. Pues, a diario, fuese a donde fuese, cargaba conmigo el celular de Horacio, como si, con cargar las pruebas conmigo mismo, me hiciera sentir de cierta forma resguardado, en caso de ser señalado por el robo que cometí. Con la histeria de sentir que era perseguido, y el mismo tema rondando en mi cabeza, se me fue una semana completa. De nuevo, llegamos a domingo. El tema no salía de mi cabeza, pues quería denunciarlo todo con la policía, mas, conociendo lo corruptos que podían llegar a ser, me atemorizaba pensar en que también me detuvieran a mí de paso, por la posesión de aquel objeto que no me pertenecía. En la madrugada del domingo para lunes, el celular de Horacio empezó a sonar junto a mi cama. A pesar de apenas haber despertado, alcancé a distinguir el nombre en el registro de quien marcaba. El nombre del contacto era Camila, Amor. Por supuesto, no me atreví a responder la llamada. En vez de hacer eso, me quedé inmóvil sobre mi cama. Estaba sentado en la cama, viendo cómo a ese número llamaba el contacto de una muerta. Pensé que, si se trataba de ella, era probable que su fantasma se encontrara más cerca de mí de lo que me podía imaginar. Y por eso mismo fue que no quise mover ni un solo dedo, pues tenía pánico de que se apareciera de pronto. De nuevo, el teléfono volvió a sonar, mostrando su nombre en la pantalla. Por un momento, pensé en la posibilidad de que se tratara del mismo Horacio, llamando desde el número de su esposa para encontrar la forma de arreglar las cosas. Así que, a pesar de estar dudoso, respondí a esa segunda llamada. Pero de aquel lado, escuché una voz espectral. Se escuchó como si 3 voces me hablaran al mismo tiempo, y lo que me dijeron en esa llamada fue: por saber demasiado, ahora iremos por ti. Tan pronto como escuché aquello, colgué la llamada, enfrentando una agitación anormal. Entonces, recibí la notificación de una videollamada, por lo que,
Horrorizado, procedí a forzar el apagado del teléfono sin importarme nada. El resto de la noche ya no conseguí dormir, ni siquiera descansar, pues me sentía observado, como un animal al que se le acecha. En medio del terror, me alcanzó el amanecer. Ya no quería salir de la casa. No me importaba la escuela ni nada en lo absoluto, más que mantenerme a salvo de todas las cosas que recién descubrí, por mis propias decisiones mal tomadas. No obstante, no podía permitirme faltar a clases, tomando en cuenta lo cumplido que era. Así que, armándome de valor, salí de la casa. Antes de cruzarme la calle, percibí un fuerte olor a muerte, y para no caer en sugestiones, quise pensar que, tal vez se trataba de algún animal muerto en las cercanías. Llegando al metro, acercándome justo a las estaciones en las cuales mi camino se cruzó con el de Horacio, me pareció escuchar la risa de una mujer, una risa espectral, como aquella voz que me atormentó durante la madrugada. ¿Esa podía ser la voz de Camila? Me pregunté, sin ganas de conocer la respuesta. Adentrándome al último vagón, me encontré con que aquel lunes el transporte estaba más lleno. Recordando lo hecho en la semana pasada, me comencé a plantear la probabilidad de que Horacio en verdad hubiese escuchado la voz de su esposa, hablándole desde la tumba. Si el hecho de saber que éste la raptó a horas de su entierro para llevarla a casa, el imaginar que ella de verdad le hablaba, hacía del escenario algo mucho más retorcido. Y en medio de la atrocidad vívida entre un cadáver y un enfermo me encontraba yo, un tercero con demasiada información, paranoico por no llegar a ser encontrado. A la par en que pensaba en el bizarro caso de Horacio y Camila, tuve la impresión de verlo a él a unos pasos de distancia, casi al otro extremo del vagón. Parecía que de nuevo se trataba de él, y existía una posibilidad alta de que lo fuera, puesto que de nuevo era lunes y nos hallábamos por los mismos rumbos de la semana pasada. Mientras me esmeraba por descifrar si el hombre del otro extremo era Horacio, este volteó hacia mí, haciendo contacto a los ojos por unos segundos. Supe entonces que sí se trataba de él. Después, dejó de mirarme, como si mi presencia le fuese algo indiferente. Escapando como el hombre cobarde que en verdad era, me apresuré a bajar en la siguiente estación, incluso cuando ese no era el rumbo que debía tomar. Apresurado, subí por las escaleras para poder salir de allí, ahora importándome poco el llegar o no a mis clases. Tan pronto como salí, sentí a alguien detrás mío, apuntándome sigilosa con un arma. Se trataba de Horacio. Y teniéndolo a menos de un paso de distancia, me ordenó que sacara el celular. Mientras me apresuraba por seguir la orden, noté en él un aroma desagradable, el mismo aroma a muerto. En cuanto saqué el celular, me pidió que me apresurara a formatear los datos y reiniciarlo de fábrica. En el fondo, me quise negar a hacerlo, pero no podía ignorar el hecho de que estaba siendo apuntado con un arma. Después de haber eliminado toda la información y cualquier rastro del delito, le supliqué a Horacio que me dejara marcharme y no le diría a nadie una sola palabra de lo que vi. Haciendo que todo diera un giro trágico para mí, Horacio me acusó con un policía cercano de haberle robado el teléfono y reiniciarlo de fábrica en cuanto tuve oportunidad. Y sin importar cuán insistente fui en la pelea por defenderme, la autoridad terminó por darle mayor credibilidad a él. Además, sumado a la reciente acusación, aquel maldito enfermo supo cómo destrozarme de por vida. Pues, una vez que me detuvieron, alertó a los policías de que había sido culpable de profanar la tumba de su esposa. En cuanto se me empezó a señalar de algo tan escandaloso, me defendí hablando sobre todas y cada una de las cosas que yo mismo encontré en el celular. Sin embargo, ya no contaba con nada que me sirviera de prueba. Cuando las autoridades fueron a examinar mi casa, en efecto, se encontraron con el cuerpo de Camila tirado a unos pasos de distancia. Ese fue el motivo por el cual al salir de ella no dejaba de oler a muerto. Ahora estaba detenido por robo y el alarmante acto de desenterrar a un cadáver. De alguna u otra forma,
Horacio, en su retorcido mundo, supo cómo mover los hilos para hacerme quedar como culpable a todo lo hecho por él. Y no cuento con más formas de defenderme más que con mi propia palabra. Por culpa de mi enfermiza curiosidad, estoy a punto de ser privado de mi libertad y es casi un hecho. Después de todo, soy un joven que no tiene ni para pagarse una multa, el cual se robó un teléfono y más tarde le encontraron el cuerpo de una inocente sembrado en su propia casa. Y que quede como un recordatorio. De tanta curiosidad que tuve por meterme en la vida de otro, terminé haciéndome responsable de todos sus malos actos. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por D.A. Martín.